algunas de las epidemias que han asolado a la humanidad. No se sabía en esas épocas que el origen de esas enfermedades eran microbios, ¿verdad? Pero los datos clínicos y el comportamiento epidemiológico, ahí está relatado por diversos escritores o historiadores, ¿eh? Fíjense, la plaga de Atenas, 430 años antes de Cristo. Por las descripciones de cómo se comportaba la enfermedad, pues pudiera haber sido tifoidea, antrax o algún otro tipo de salmonela. Pero pues no se sabía. Pero ahí está registrado como una epidemia, ¿sí? Luego la famosa peste negra, ¿sí? Que todos ustedes han oído hablar de ella. Afortunadamente ya no hay. Y ya ni siquiera lo vamos a ver en nuestro curso. Pero existió. Originalmente se le conocía a la gente de esta enfermedad como Pasteurella pestis, ¿no? Ahora se le conoce como Yersinia. Y era terrible, y de hecho, aunque no se sabía que era un bicho, ya se tomaban medidas como las actuales, como este traje, que es típico de las caricaturas, ¿sí? Que usaban en esa época porque sí tenían sospecha de que se transmitía, entre otras cosas, a través del aire, ¿sí? Pero no lo relacionaban con algún microbio, pero ahí está. Y era terrible, ¿sí? Y aislaban a los pacientes, usaban, ahora sí que métodos que a veces todavía seguimos usando, fíjense, ¿sí? Luego, ya más reciente, ya en el año de 1600, está la plaga de Londres, ¿sí? Que también es causada por otra Yersinia, de hecho pues es la misma o parecida, que era la peste bubónica. La diferencia era que aquí se llama bubónicos, bubónica precisamente porque se producían muchos bubones, que son ganglios o linfonódulos crecidos, ¿no? Luego pestes como el cólera, ya más recientemente, en el siglo XIX hay algunas registradas, y en el siglo XX ha habido varias epidemias de cólera, ¿sí? La última fue por ahí de los años 80, si mal no recuerdo. Estaba como secretario de salud el doctor Jesús Comate, le tocó esa epidemia, y según yo, se manejó muy bien. Pero afectó toda América, vino de Asia y afectó toda América. Llegó por Perú y fue subiendo hasta que llegó a México, ¿sí? Bueno, entonces, hay un libro para los que les gusta leer y también para todos los que puedan leerlo, se los recomiendo mucho, de Gabriel García Márquez, se llama El amor en los tiempos del cólera, ¿sí? Precioso libro. Yo he leído varias obras de Gabriel García Márquez y creo que esta es de las mejores, ¿sí? Amor en los tiempos del cólera. ¿Alguien la ha leído? Yo la comencé a leer y también me gustó bastante. Solo que no lo continué porque lo quería tener físicamente mío. Bueno. Pues léanlo cuando. Pues es una prosa poética, según yo, muy bonita, una historia de amor muy bonito. Y precisamente en una época en que había cólera allá en Colombia, ¿verdad? Por se llama Amor en los tiempos del cólera. Muy bien. Ya después, recientes, pues llegó el SIDA, ¿verdad? Empiecen los que les guste el cine, y de hecho va a ser una tarea en su momento, pero lo pueden adelantar. Hay una película que se llama Y la banda siguió tocando. Esa la pasamos en el Cineforo, cuando todavía podíamos ir al auditorio, hace un año o más. Si algunos de ustedes la vio, si no,
véanla, está en YouTube, no hay problema por bajarla. Y está muy buena. Es la historia de cómo empezó el SIDA en Estados Unidos. Y todo lo que hicieron los epidemiólogos excelentes del CDC para ir descubriendo las rutas de transmisión, ¿sí? Y cómo se llegó a la etiología de, ¿sí? Que tardó un buen tiempo, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí en forma de pelotitas están, entre más grandotas, más gente involucró, desde las que yo les dije, la plaga de Atenas, la peste negra, fíjense la diferencia, como la peste negra, millones de gentes que afectó. Después, la viruela, que ahí no está en el anterior cuadro que les presenté, no está, pero ha sido una de las plagas más importantes de la humanidad. Y afortunadamente ya está erradicada, es la única, hasta donde yo sé, erradicada a nivel mundial, ¿sí? Ya tiene varios años. De hecho, ya no se pone vacuna. A mí todavía me tocó, fíjense, todavía tengo un par de cicatrices en mis brazos, porque dejaba cicatriz para toda la vida. Porque se hacía con una técnica que se conocía como escarificación, así como piquetes. Cuando no había maquinitas para eso, de hecho a mí todavía me tocó la técnica antigüita, que con una agujita te dan así un montón de piquetitos, y eso se llamaba escarificación, ¿sí? Y así, este grandotote es la fiebre, le llamaron la gripa española, que de española no tiene nada, pero bueno, parece que más bien se inició en otra parte de Europa o incluso en Estados Unidos, ¿sí? Influenza, más terrible que la actual del COVID, ¿no? Se calcula que en un par de años mató a cuando menos 20 millones de personas. Ustedes se imaginan, y para la época, en esa época, no sé yo cuántos habitantes había, pero obviamente la proporción de habitantes que mató fue mucho más alta que la del actual COVID, ¿no? Y después viene la del VIH, ¿sí? Ahí está, también ha afectado a un montón de gente. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que se va aquí a la fase crónica y actualmente los pacientes que ya hay, pues se van juntando y pues ahorita ya hay un montón, ¿verdad? Lo vamos a ver en su momento. La gripa asiática, después la de Hong Kong, que también fueron de influenza, también mató varios millones de personas. Ya, hasta llegar aquí al nuevo coronavirus, que seguramente esta bolita, pues va a seguir creciendo, ¿verdad? Es esta, en la línea del tiempo, y con otro tipo de presentación, pero igual con pelotitas, como vean cómo en el tiempo, desde que se tiene más o menos registrado, desde el 1700, y también aquí, fiebre amarilla, fue otro problema importante en América. Todavía existe y parece que quiere llegar a México, hay que estar atentos, ¿sí? El cólera, la gripa rusa, después el Spanish flu, que fue acabando la Primera Guerra Mundial. O sea, después de un desastre como una guerra mundial, viene la gripe española y esta mató más que todos los que mató la guerra. Ya de 1957 hasta llegar con nosotros, ¿no? Esta es la que representa el VIH-Sida, ¿no? Pero vean acá, el origen del SARS-CoV-2 es hasta aquí, ¿sí? Fue en el 2002, pegado con el 2003, ahí aparecieron los coronavirus, ¿sí? Luego de swine flu, no sé por qué le pusieron swine flu, es la epidemia que se originó aquí en América. Se pensaba que había sido originada en México. Ahorita ya hay controversia, parece que también fue en Estados Unidos y hay quien dice que en Canadá. Pero el problema es que se involucró un cerdito, que fue lo que llaman en inglés un drift
intercambio genético entre virus de aves, de cerdos y de humanos, ¿sí? Pero no se le dieron mucha importancia al cerdito y así se le conoce como swine flu, ¿sí? Y esa fue la epidemia de, otra vez, de influenza. Fíjense, las epidemias de influenza han sido terribles, ¿sí? Afortunadamente, no llegó a la mortalidad que se temía al inicio, que se temía que fuera a comportarse como la gripe española, pero afortunadamente no. Después aparece el MERS, que también otro coronavirus, ¿verdad? Esta es la fiebre del Oriente Medio, ¿sí? El problema salió allá por Egipto y se relacionó con camellos, lo vamos a ver en su momento. El ébola, otra plaga reciente, es así. Es terrible el ébola, ¿eh? Una fiebre hemorrágica, letalidades que llegan a ser hasta el 70-80%. Terrible. Afortunadamente ya hay vacuna, ¿sí? Porque a la Organización Mundial de la Salud se le puso los pelos de punta el año antepasado, que empezó a haber casos fuera de Australia. Habitualmente era nada más, digo de Australia, pero de África, habitualmente era nada más en África, pero en esa última epidemia empezaron a verse casos fuera de África y pues olvídense. Y se hizo rápido la vacuna, los canadienses, y ya hay vacuna. Ya, la actual de COVID. ¿Alguien está grabando? Sí, doctor. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, pues la microbiología, como su nombre lo dice, es el estudio de los organismos que no se ven a simple vista. Son microscópicos, ¿sí? Deriva de 3 palabras griegas, como ustedes ven aquí. Micros, chiquito, bios, vida, y logos, ciencia. ¿Sí? El estudio de los microbios. Pues antes, como no se veían a simple vista, pues no existían, ¿verdad? Ahora, estos microorganismos, ¿qué son? ¿Animales, vegetales, minerales o minerales? No. Pero algunos sí son del reino animal, otros del vegetal, y ahora pues ya hay un montón de reinos, ¿no? El protista, que antes estaba considerado como animal, que son los protozoarios, las eubacterias, que también ya se considera un reino, pero antes estaba considerado dentro del reino animal, ¿verdad? Y las algas, que eran del reino vegetal, que también ya son otro reino o subreino. O sea, ha ido cambiando mucho la taxonomía y la que se conoce actualmente como sistemática, que la sistemática se relaciona más con la evolución de las especies, ¿verdad? Muy bien, entonces estos microorganismos pues pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y los hongos a su vez se dividen en levaduras o mohos, que son filamentosos, pueden ser virus, pueden ser protozoarios y las algas microscópicas. Y lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista clínico, pues son las bacterias, son los hongos, son los virus y son los protozoarios, que causan enfermedades. Muy bien. Pero ¿cómo le hicimos para empezar a ver a estos bichos que no se veían? Pues lo primero fue la aparición del microscopio. Tecnología, ¿verdad? Después, los cultivos. Tecnología, ¿verdad? Ciencia. Investigación. Y después viene la biología molecular. Que todos estos hallazgos o métodos, pues han venido, revolucionaron la ciencia en su momento, pero en forma más acelerada, pues la biología molecular, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron en fisiología. Ahora, hay que tener en mente que nosotros estamos rodeados de microbios. Estamos rodeados de microbios, ¿sí? Y la mayor parte de los microbios no hacen daño. La mayor parte, y de hecho son benéficos y son parte del equilibrio ecológico.
Y son parte del equilibrio incluso de los organismos vivos. Nosotros tenemos una microbiota que va a ser parte de la tarea de ustedes. Y tenemos una microbiota de la piel. Estamos rodeados de millones y millones de bacterias en nuestra piel. Nuestras mucosas, no se olvide la boca, es un montón de microbios ahí, sobre todo anaerobios. El intestino, y no se diga, ¿no? La microbiota intestinal es impresionante. Y de hecho, hay algunos estudios, incluso ahora con COVID, como el cambio en esa microbiota puede afectar la resistencia a algunas enfermedades, ¿sí? Y microorganismos pues hay en todos lados, en la tierra, incluso en el aire, y en el agua. El agua, pues no se diga, está lleno de bichos, ¿sí? En la tierra, microorganismos del suelo, ¿sí? Son muy importantes en el proceso de la producción de energía. Son muy importantes, ¿sí? El ciclo del nitrógeno, por ejemplo, son muy importantes. Entonces, no tengamos la idea de que la mayor parte de los bichos son nocivos, sino más bien al contrario, ¿verdad? La mayor parte son benéficos, juegan un papel importante en la ecología, y algunos entonces sí son bravos y otros más bravos, ¿verdad? Bien, por ejemplo, pues todas aquellas bacterias, sobre todo algas y vegetales, que actúan que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, pues son muy importantes, ¿verdad? El equilibrio ecológico. Como yo les decía, la flora intestinal es normal, flora normal intestinal, y de otras partes del organismo, como ya les dije. Y actualmente el humano ha sabido sacar provecho de los microbios, fíjense. Aquellos microbios, tanto patógenos como no patógenos, ¿eh? Y entonces ya tiene aplicaciones industriales. ¿Sí? Productos químicos son muy importantes en la enología, en el estudio del vino, por ejemplo. Pasteur hizo muchas contribuciones importantes en ese aspecto. Y ahora, pues, tenemos la ingeniería genética, en donde, precisamente, echando mano o sacando provecho de algunos microbios, como algunas bacterias, como Escherichia coli, por decirles algo, el hombre saca provecho de estos y entonces aparece la ingeniería genética. Y aparecen técnicas, seguramente vieron ustedes en fisiología, de tecnología de DNA recombinante, proteínas recombinantes. Se le mete un gen a una bacteria, el gen de la insulina. Lo voy a decir así muy simple, ¿no? Técnicamente es muy difícil, pero ya están hechos los protocolos incluso. Le ponemos un gen de insulina a un Escherichia coli, y la Escherichia coli, cada vez que se replica, pues va a producir insulina, ¿verdad? Y ya después, a nivel industrial, en tanques enormes, se purifica la insulina, ya tenemos insulina recombinante, ¿sí? Igual, hormona de crecimiento, se le pone un gen de la hormona de crecimiento a un bicho. Escherichia coli es el favorito, pero hay otros. Ya tenemos hormona de crecimiento, tenemos interferón, eritroproyectina. O sea, el hombre ha sabido sacar provecho de los microbios, ¿sí? Y también de los patógenos, ¿eh? ¿Algún ejemplo de quizá que hemos sacado provecho de algún patógeno? No tienen, es muy común. A ver si alguno de ustedes lo relaciona. ¿Las vacunas, doctor? Bueno, por decir algo, sí, las vacunas, pero son para defendernos, finalmente son para defendernos. Pero provecho para otras cosas, a ver, díganme.
va una señora a una clínica de medicina estética y, oiga, no me gustan mis arrugas ahí, lo que llaman patas de gallo. ¿Qué le ofrecen? Botox. Exactamente, ¿verdad? Una toxina, una de las toxinas más potentes, ahora lo vamos a ver en su momento. Bueno, no está en el programa, pero es botulismo. Y la producida por una bacteria, es anaeróbico, ¿no? Clostridium, es el género. Es de las toxinas más potentes que hay. Puede causar la muerte, pero fíjense, a microdosis, como relaja el músculo, y el problema de esta toxina es que impide la contracción de los músculos, se relajan completamente, y cuando hay dosis masivas, pues afecta a los músculos respiratorios, y pues ya, no puede el individuo respirar, se muere. O sea, ha habido casos de muerte. Bueno, pues ahora en microdosis se aplican exactamente donde debe estar a nivel local y ¡pum! Se quitan las arrugas, que son por contractura constante de los músculos que están alrededor de los ojos, ¿sí? Pero fíjense nada más, pues el hombre saca provecho de esos microbios también. Muy bien. Ahora, esas enfermedades infecciosas no siempre se consideraban infecciosas, algunas, ¿sí? Y entonces, pues antes se decía que estaban relacionadas con el aire, por ejemplo. Aristóteles, por ejemplo, proponía la teoría de los humores, ¿sí? ¿Ustedes han oído hablar de la teoría de los humores? Díganme cuáles eran los humores, que además esos humores estaban relacionados con el carácter del individuo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era bilis, ¿no? Exactamente, uno de ellos era el bilis. Bilis, flema y sangre. Sangre y plasma, ¿verdad? Y de ahí vienen los caracteres de los individuos. Por ejemplo, todavía decimos en la actualidad, eres requete bilioso, ¿no? Quiere decir, enojón, ¿verdad? O bien el carácter, el colérico, que se relaciona con la sangre, ¿sí? Igual, ¿sí? O el flemático, el típico inglés, tranquilón, ¿sí? Entonces, en esa época de Aristóteles, también las enfermedades eran porque había desequilibrio entre los humores, ¿verdad? El carácter sanguíneo, por ejemplo, también, peor que el bilioso. Entonces, bueno, antes, pues era un desequilibrio. Actualmente la enfermedad sigue siendo desequilibrio, como lo vimos en la Historia Natural de la Enfermedad, pero en esa época era por los humores. Pero también, pues se decía, las enfermedades vienen por el aire, ¿no? Y entonces, enfermedades como el paludismo, que se le conoce también como malaria, que es de origen italiano, quiere decir mal aire. ¿Por qué? Porque venía del aire el problema. Y sí, en muchas ocasiones puede venir, pero es por los microbios que vienen en el aire. Entonces, y de hecho, hasta nuestras épocas, todavía nuestras abuelas, y hasta nuestros padres probablemente, cuando éramos niños nos decían, abrígate bien. Bueno, aquí en Mérida, como que no hay mucho frío, pero donde hace mucho frío. Entonces, abrígate bien porque si no te va a dar un mal aire, ¿sí? Entonces, te va a hacer daño. Todavía persisten esos términos hasta la actualidad. Y después aparecieron los primeros microscopistas, después apareció el cultivo de organismos y la relación que tenían estos organismos con la enfermedad. Y ya después la biología molecular. ¿Cuáles fueron esos primeros microscopistas? Anton van Leeuwenhoek, holandés, de origen holandés.
descubrió el microscopio simple, fue el primerito. Y era una lente, ahorita le vamos a poner. Y él empezó a ver en su microscopio que había cosas que se movían, ¿verdad? Y los llamó animáculos. Agarraba gotitas de un estanque, de agua, de saliva, de excremento, y se dice que él describió, fue el primero en que describir el movimiento de las yardias. Tenía yardiasis y vio una muestra de heces y vio algo que se movía, y ahora se piensa que era yardia, ¿sí? Después aparece Robert Hooke, y él ya no usa una lente, sino varias, y ya está el microscopio compuesto. Y él describió ya hongos filamentosos. Y si mal no recuerdo, a él se le debe el término de célula, ¿sí? Y que sigue siendo vigente. Fíjense, aquí en el lado, en el extremo izquierdo, superior izquierdo, está una representación del microscopio simple de Leeuwenhoek, ¿sí? Fíjense nada más, era una lente muy pequeñita. Como les decía, describió la yardia, de hecho las dibujó, las vio en sus propias heces, dibujó la estructura estriada del músculo, la circulación capilar, vio los espermatozoides y glóbulos rojos. Fíjense todo lo que pudo ver con esta cosita, ¿verdad? Tuvo que tener tenido también mucho conocimiento de física óptica para ese momento, ¿no? Fíjense todo lo que pudo escribir con eso. Por eso se le llama el fundador de la histología. Fíjense, nada más, para que vean qué tan chiquito, además, en proporción con la mano aquí de este individuo, pues era una cosita de nada, ¿verdad? Ese era su microscopio, un gran invento. Aquí estaba la lente, fíjense. ¿Ah? Para esa época, ya tallar los lentes y que produjeran efectos ópticos, pues era toda una revolución, ¿verdad? Aquí unos dibujitos de Leeuwenhoek. Parece que está una yardia, el músculo estriado, células, en fin. Algo que antes no se había visto, ¿no? Estas cositas chiquitas, a simple vista no se ven, pero ahí están. Y luego apareció el microscopio compuesto de Robert Hooke. Ustedes ya no les tocó la época, a mí todavía la época antigua, cuando tomábamos histología, pues cada quien teníamos nuestro lugar con un microscopio. Todos teníamos un microscopio para ver los cortes histológicos. Ahora ya todo se ve a través de una pantalla con presentaciones, ¿verdad? Pero ahora que ya empezaron el laboratorio de micro. Todavía, doctor. Porque según su calendario parecería que ya hubieran empezado. Bueno, ahí sí ya van a ver el microscopio en real, ¿no? Bueno, espero que antes lo veían, perdón. Bueno, ese es un microscopio de los antiguitos. ¿Cuál es la diferencia? Tienen cuando menos 2 lentes y los actuales siguen la misma base, ¿no? Tienen un lente superior que está aquí, que se lo estoy marcando, y que se llama ocular, ¿sí? Y tienen una lente inferior que está acá y que está montada en unos aditamentos que se llaman objetivos, ¿sí? Entonces tenemos el ocular, tenemos el objetivo. El ocular tiene cierto aumento, el objetivo tiene cierto aumento. Y las lentes de los objetivos van de 4, así están de números, 4, 10, 20, 40, y la máxima es 100.
Y el ocular tiene 8 o 10, generalmente. Entonces, ¿cuántos aumentos me puede dar un microscopio óptico? ¿Alguien lo sabe? A ver, lo pueden buscar ahorita ahí en su celular, en la red, y me dicen cuántos aumentos. Y también me van a decir... Hasta 100 por. Ándale, exactamente, 1000. ¿Por qué? Porque si usamos un ocular de 10 por y uno de 100 por en el objetivo, multiplicamos 10 por 100 y nos da 1000. Esa es la capacidad máxima de un microscopio óptico. Ya después vino el microscopio electrónico. Ahí sí ya aumenta enormemente las capacidades. Ya podemos ver virus, ¿no? Que en el microscopio óptico no los podemos ver. ¿Y cuál es la capacidad? A ver, también revíselo ahí en la red del ojo humano. ¿Cuántas micras podemos ver? ¿Hasta cuántas micras podemos detectar? Muy bien. Entonces, como les decía, Robert Hooke describió el término de célula, ¿sí? Como la base de los organismos, de los tejidos. Fíjense la importancia de este investigador, porque este término sigue siendo vigente, ¿verdad? El de animáculos ya no, pero el de células sí. Bueno, entonces ya tenemos microscopios, ya podemos ver bichos chiquitos, ¿sí? Entonces llega la época de los cultivos. Y aquí está Louis Pasteur. Ustedes vean su gesto, adusto. Doctor, ¿Eh? ya encontré lo de la capacidad del ojo humano, es hasta 40 micras. 40 micras, entonces... No, 40 micras es muy poquito. Dice, el ojo humano tiene un límite para ver partículas de hasta 40 micras. Ya hasta 40. Digo, es mucho. Bueno, sí, están muy... Porque 40 micras, fíjense, ustedes pueden ver en una regla 1 milímetro, ¿verdad? ¿Y cuántas micras hay en 1 milímetro? No sé. ¿Se acuerdan? 1000. O sea, una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Fíjense nada más que chiquito, ¿sí? ¿Cuánto mide una célula? Aprox, entre 3 y 4 micras, ¿sí? Nada más para que vean. Pues ya no las podemos ver, ¿verdad? Pero sí podemos verlas en un microscopio con un aumento muy grande, ¿no? Entonces, 40 micras es... 100 micras sería la décima parte de 1 milímetro. Híjole, pues está canijo que nosotros veamos la décima parte, ¿verdad? Y 40 sería como la 20ª parte. Pues una cosita de nada, a lo mejor así como que la pudiéramos sí, medio ver, ¿no? Con mucha muy buena vista. Doctor, ¿es lo mismo micras que micrones? Sí, es lo mismo. Sí. Ah, se dice por encima de 40 micrones. Por encima de, pero mucho más yo pienso. Pero en fin, vamos a ver si hay alguna otra referencia. Bueno, entonces para que vean, pues que con el microscopio podemos ver un montón de bichos que a simple vista no los vemos, ¿no? Por ejemplo, una bacteria que mide 4 micras, pues ni en cuenta, ¿no? Un eritrocito, ¿cuánto mide un eritrocito? Eso sí lo deben saber. 6 micras aprox, ¿verdad? ¿Y un macrófago? Aprox. De 12 a como 15 micras, ¿no? Más grande que un eritrocito, ¿verdad? 12, 15, depende también ya del tipo de macrófago, ¿no? Entonces, pues tomamos 10 micras, no los podemos ver, son microscópicos también. Muy bien. Ok, entonces tenemos a Louis Pasteur, francés. Químico, fíjense, químico, científico. Fue de los iniciadores del estudio de la microbiología.
Y aparte, como buen químico, estudió mucho sobre la fermentación, y ahí su importancia en el vino, ¿sí? Y fue de los primeros iniciadores de la vacuna de la rabia, fíjense, y era químico. Y este investigador inventó el procedimiento de la pasteurización. Todavía sigue siendo, ya, está pasteurizado. Él comprobó que calentando, en este caso la leche o algún otro líquido, las bacterias o los bichos que había ahí, básicamente eran bacterias, pues ya se inactivaban. Y entonces de ahí salió el proceso de pasteurización, que sigue siendo vigente. Fíjense, desde cuándo, 1800 y tantos, Pasteur, y muchas de las cosas que él propuso siguen siendo vigentes, igual que con otros investigadores como Koch, ¿verdad? Y ya llegó otro de los grandes de la microbiología, que es Roberto, mi tocayo, Roberto Koch, ¿sí? Alemán. A los dos se les consideran los padres de la microbiología moderna. Él se dedicó básicamente más al desarrollo de cultivo, ¿sí? E intentaba cultivar en forma pura lo que él veía que eran las bacterias. Y empezó a usar diferentes materiales, incluso rodajas de patata o de papa, perdón, de patata o de papa. Y después llegó el agar, ¿sí? Que sigue siendo usado hasta el momento. Entonces, junto con Pasteur, se consideró el padre de la microbiología. Hay una diferencia importante entre Pasteur y Koch. Bueno, una de ellas, Pasteur era químico y francés. Alemán, Roberto Koch, alemán y médico, ¿sí? Pero además, los colaboradores y discípulos de Koch llegaron a ser tan brillantes que llegaron a tener premios Nobel, ¿sí? No pasó lo mismo con los discípulos de Pasteur. Fíjense, uno de los colaboradores de Koch desarrolló una caja para hacer los cultivos y que sigue siendo famoso porque se utilizan las cajas de Petri todavía para hacer los cultivos bacterianos y de hongos, ¿sí? Fíjense nada más, hasta nuestros días, desde 1887, ya más de un siglo y medio, y se siguen usando las famosas cajas de Petri. Antes eran de vidrio, ahora ya son de plástico, ¿sí? Pasteur, aparte de la pasteurización, ustedes ahora que vayan a los hospitales, van a ver que las enfermeras usan unas mesitas con rueditas para llevar sus medicamentos y otras cosas, y se le llaman también mesas de Pasteur. Fíjense nada más, ¿sí? Porque otras cosas que a veces Petri hizo otras investigaciones muy importantes, pero se le conoce por sus cajitas, no por lo que hizo en investigación de microbiología. En fin. Ok. Entonces, después de Robert Hooke, pues ya empezaron, sobre todo los alemanes, a desarrollar técnicas de física óptica para mejorar el microscopio, ¿sí? Ya llegó el objetivo, ya tal cual lo conocemos ahorita, y los oculares. Y ya después llegó el objetivo de inmersión, que es el con el que se puede ver máximo 100, pero se necesita ponerle un aceite, que se llama el aceite de inmersión, para que se pueda ver clarito. Si no, no se puede, ¿sí? Y llegaron industrias tan importantes como la 6, todavía sigue siendo vigente, con la BASF, ¿sí? Y que muchas de ellas ya estaban evolucionando y apoyaron a investigadores como Koch. Bueno, entonces ya tenemos el desarrollo del microscopio, los cultivos
¿Y qué otra técnica importante en el desarrollo de la microbiología? Las tinciones, sumamente importantes, ¿sí? Y siguen siendo algunas de ellas vigentes, ¿verdad? Y empezaron a usarse algunas colorantes, como el pirocarmín, el azul de metileno, la fuchsina, cristal violeta, que se siguen usando en la actualidad, ¿sí? Y entonces, igual, colaboradores de Koch, Sill y Nielsen desarrollaron un método para teñir a las bacterias que producen la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis. Y esa técnica, que es precisamente para diferenciar bacterias que se le conoce como ácido-alcohol, que quiere decir que soportan la decoloración con ácido-alcohol, que es una característica de las micobacterias, pues la desarrolló esa técnica Sill-Nielsen y todavía en la actualidad se usa esa técnica Sill-Nielsen para tinción de Mycobacterium tuberculosis. Y en la actualidad se les conoce como BAR a esas bacterias, bacilos ácido-alcohol resistentes. De hecho, todavía en la clínica, a un paciente con sospecha de tuberculosis, cuando ustedes vayan a los hospitales o a una clínica, les va a decir su médico, a ver, pídele unos bares, ¿no? A un paciente que llega con tos. Pídele unos bares, ¿no? Bar, que no quiere decir cantina, sino bacilos ácido-alcohol resistentes. Se sigue usando. Y luego Christian Gram desarrolló otra técnica de tinción que permitió distinguir dos tipos bacterianos muy importantes, que son gram positivos y gram negativos. Y fíjense, desde esa época sigue siendo vigente la clasificación gram positivos y gram negativos. Muy, muy importante, ¿sí? Para que vean cómo cosas que van descubriendo algunos investigadores siguen vigentes. Otras pasan ahora sí que de moda, pero otras se van cayendo las paradigmas, pero otras no, siguen, ahí estamos. Sigue la tinción de Sill-Nielsen, sigue la tinción de Gram. Aquí vemos estos contraste entre gram positivos, gram negativos. Los gram negativos no resisten la decoloración, los gram positivos sí la resisten, ¿sí? Después de incubarlos con alcohol. Muy bien, entonces todas esas innovaciones pues cambiaron el paradigma, ¿verdad? Y además se consolidó a una nueva especialidad dentro de la biología que es la microbiología, que antes no existía, y la importancia que tiene la microbiología. Ahora, ok, pues yo descubro un bicho, ahí está el bicho, ¿y qué pasa? Pues ahí está, ¿verdad? Pero la importancia de Pasteur, de Koch, de relacionar esos bichos con enfermedades. Ya antiguamente ya había algunos investigadores, fíjense, desde 1500 y cacho, que ya pensaba que podían haber organismos chiquitos y que se podían estos transmitir de persona a persona, ¿verdad? Ya había la idea. La ciencia es así. La ciencia siempre se basa en descubrimientos o conocimientos previos. Entonces, o bien en ideas previas. Ya había esa idea. Pero hasta que llegó Roberto Koch y él realizando investigaciones sobre una enfermedad infecciosa de los animales, que los animales grandotes, los mamíferos y demás, también tienen enfermedades infecciosas. Una de ellas es el carbunco, que se le puede transmitir al hombre, ¿sí? Y entonces Koch, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿eh? Se interesó en la microbiología por esa anécdota.
que su esposa le regaló de cumpleaños un microscopio, ¿sí? Y se aficionó a la microbiología, y después de sus investigaciones anunció o reportó que había encontrado el origen del carbunco, que también se le conoce como anthrax, ¿sí? Pero es diferente del anthrax que produce estafilococo, lo vamos a ver en su momento. Y se le puso de nombre Bacillus anthracis, ¿sí? O sea, fue el primero que demostró el origen infeccioso de una enfermedad. Y después demostró, eso sí fue ya lo máximo, bueno, que la tuberculosis es causada por un microorganismo, Mycobacterium tuberculosis. Fíjense nada más la importancia, ¿sí? La tuberculosis se conoce de hace un montón de tiempo, pero no sabía la causa. Era el mal aire. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues vete a un lugar donde haya aire puro. Era lo que le recomendaban a los pacientes. ¿Han leído ustedes? Y la tuberculosis es una enfermedad que ha sido tema de muchos escritores, ¿sí? Cuando puedan, lean La Dama de las Camelias, por ejemplo. Cuando puedan, lean Cumbres Borrascosas. ¿Alguien la ha leído? Bueno, cuando puedan, lean Cumbres Borrascosas, escrita por una escritora inglesa cuya familia, su mamá, murió de tuberculosis. Y entonces, en esta novela muy bonita, en esta novela, ella describe a varios de sus personajes que tenían tuberculosis. Pero así, sin ser médico, describe requete bien cómo un paciente con tuberculosis se iba cada vez acabando y se iba emaciando y se iba cayendo en la desnutrición y finalmente fallecía, ¿sí? Y la tos crónica, en fin, lo describe muy bien. Entonces, esta enfermedad pues, ha dado pie a muchos escritores que describieron pacientes con tuberculosis en sus personajes, ¿no? Ya, ahí lo sabemos, ya está. Ahora, Koch era un individuo muy disciplinado, muy inteligente, muy disciplinado, ¿sí? Entonces, fue el primero, como dije, relacionar los bichos con enfermedades. Y emitió los famosos postulados de Koch, ¿sí? Que siguen siendo de alguna manera vigentes, ¿no? Algunas cosas han cambiado. Pero entonces, ¿qué fue lo que estableció? Primero, que este agente patógeno debe estar presente en los individuos que están enfermos, ¿sí? Bueno, ahora ya sabemos que hay algunos agentes patógenos que pueden estar en individuos sanos sin provocar enfermedad, pero bueno. La primera premisa es que tiene que estar en el enfermo, ¿sí? El agente patógeno. La segunda, que ese bicho se debe aislar en cultivo puro, como los que él ya había establecido. Se debe aislar de ese enfermo, ¿sí? Ahora, que ese bicho que está ya en cultivo puro, al inocularse en animalitos que están sanos, generalmente ratones de laboratorio, se les produce la enfermedad. O sea, tenemos aquí ya el concepto de un modelo experimental de enfermedad. Ya se me fue el perrito. Entonces, vamos tres. El bicho tiene que estar en el enfermo, se puede aislar en cultivo puro, y si yo se lo inoculo de ese cultivo puro a un animalito, les provoco la enfermedad. Pero otro paso adicional, de esos animalitos o ratoncitos a los que yo inoculé y se enfermaron, puedo volver a aislar el organismo. Estos son los postulados de Koch. Y siguiendo estos postulados, empezaron a aparecer un montón de investigadores que encontraron el origen infeccioso de enfermedades, incluyendo la sífilis, por ejemplo, el cólera. Roberto Koch mismo estableció la relación del cólera
del Vibrio cólera, se llama así, con el cólera. Ok, aquí está en forma de dibujo los postulados de Koch. Y fíjense todo lo que dio origen después ya los postulados de Koch y la escuela de Koch. Se empezó a ver, ustedes vean las fechas, todas a finales del siglo XIX, cólera, difteria, fíjense la importancia de el tétanos, la neumonía, la meningitis, la peste, la sífilis más recientemente. Entonces, vean cuál fue el legado de Koch. Tremendo, ¿verdad? Y fíjense que Koch tenía pleito casado con Pasteur. Todo esto viene ahí en el libro de Cazadores de Microbios. Tenía pleito casado con Pasteur. Pero los dos eran muy buenos, ¿sí? Y a ninguno de los dos se les niega. Vean el rostro de los dos, un rostro adulto, mucha disciplina. Pero Pasteur era químico, Koch era médico, entonces ya ahí empezó la situación. Y Pasteur decía de Koch, ¿por qué un médico se mete en cosas de químicos y anda ahí con cultivos? ¿Sí? Y Koch decía de Pasteur, ¿por qué Pasteur, que es químico, se mete en cosas de médicos y está viendo lo de la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Y la otra, pues que Pasteur era francés y Koch era alemán. Y hay un dicho o un adagio entre los franceses que dice que no es un buen francés el que no vence a un alemán. Fíjense, desde esa época ya existía la rivalidad. Y pues uno era francés y el otro era alemán, ¿verdad? Pero los dos obviamente nos legaron cosas muy importantes. Bueno, y entonces ya tenemos que ya sabemos el origen de esas enfermedades infecciosas, ya sabemos que es un bicho. Pero ¿qué nos falta como médicos? Que nos quisiera el paciente, ok, pues yo tengo Mycobacterium tuberculosis y me sirve de algo que yo lo sepa o al médico que lo sepa, pues el siguiente paso es el tratamiento, ¿verdad? Y entonces llegan los antibióticos. Y llega Alexander Fleming. Y Alexander Fleming fue el origen del descubrimiento de la penicilina. Fíjense nada más qué importancia la penicilina, y que encontró en un hongo que actualmente se le conoce como Penicillium notatum, ¿sí? Pero ya previamente, en 1874, fíjense, Roberts había descrito que algunos hongos tenían propiedades antibióticas, ¿sí? Y introdujo el término de antagonismo microbiano, ¿sí? Y Fleming, lo vamos a ver después con más detalle su descubrimiento, pues encontró que este hongo producía una sustancia que tenía propiedades antimicrobianas, ¿sí? Él no llegó a aislar ya la penicilina, ya lo hicieron investigadores posteriores, pero él fue el primerito que dijo, aquí hay algo, ¿sí? Y además también descubrió la lisozima, fíjense, una enzima con propiedades antibacterianas que está en la saliva y en los ojos, en las lágrimas. Y luego llegó Waxman en 1944, ya después, este es Selman Waxman, y su alumno Schatz. Y ellos ya con el conocimiento de que hay un hongo que produce penicilina, pues dijimos, pues era el especialista en hongos, y pues vamos a investigar hongos que también produzcan otros antibióticos, y encontraron que este hongo, Streptomyces griseus, produce streptomicina. ¿Y cuál es la importancia de la streptomicina?
Pues, ¿qué es el tratamiento? Primer tratamiento efectivo contra la tuberculosis, que no tenía tratamiento, la penicilina no servía para nada. Pues la streptomicina sí, fue el primer antibiótico y además de amplio espectro. ¿Sí? Entonces, y es producido por un hongo. Fíjense la importancia de los hongos, de los microbios en este caso. La historia de la penicilina, de la strepto es muy interesante porque este es el investigador que tenía un laboratorio y muy famoso, el investigador en esa época, ¿sí? En Estados Unidos. Y llegó un alumno, Schatz, a hacer su doctorado. Y Schatz, en realidad fue Schatz el que descubrió la streptomicina, pero estaba en el laboratorio de Waxman, claro, bajo su asesoría. Y le dieron un premio Nobel a Waxman por este descubrimiento y a Schatz ni lo mencionaron, fíjense nada más. ¿Sí? Y Schatz se lo quedó guardadito. Pues, ¿cómo iba a poner en duda el prestigio de su maestro, de Waxman? ¿Sí? Al final después de varios años, se decidió y dijo, no, señores, yo fui el que lo descubrió. Y Schatz y Waxman lo tuvo que reconocer. Y públicamente. Pero fíjense, eso de la streptomicina cuando se comercializó, ¿cuánto dinero pudo haber ganado Waxman? Podía Schatz demandarlo, lo podía, pero finalmente llegaron a un acuerdo y ya, hasta ahí se acabó. Esto se llama fraude de autoría. Pues yo, por ser el mero mero, tú eres mi estudiante, así que yo soy el mero mero y tú ni en cuenta. Se han dado muchos casos, no es el único. En fin, ya después llega la época de los químicos, ¿sí? La síntesis y semisíntesis. ¿Sí? Y ahora un montón de antibióticos, pues ya son sintéticos o semisintéticos. Y eso no nada más antibióticos, otros medicamentos, un montón. Bueno, y eso básicamente son bacterias, ¿no? Pero hay otros microorganismos y vienen los virus, ¿sí? Y los virus se empezaron a encontrar básicamente primero en plantas, una enfermedad que se llama mosaico del tabaco, precisamente en el tabaco, y después en el ganado bovino, la fiebre aftosa, por ejemplo, la vaccinia, que de ahí sacamos la vacuna contra la viruela, que es la vaccinia, es la vacuna, la viruela de las vacas, ¿sí? Y ya después aparece el microscopio electrónico y ya se empezó a ver al virus tal cual, ¿sí? Antes se sospechaba que había un virus porque se le llamaban agentes filtrantes, porque se ponían en algunos frascos o elementos de cerámica, por ejemplo, y se veía que después de X tiempo podía pasar algo de agua a través de los pequeños poros de la porcelana. Y se vio que ahí, en esos también podían estar esos bichos que le llaman agentes filtrantes, que eran los virus, que están pequeñitos, que podían atravesar filtros muy pequeños. Y ya. Ya después se empezó a ver que esos virus infectan a otras células, a otros animales, pero también a unicelulares, y también se encontró que hay virus que infectan bacterias, por ejemplo, se les conoce como bacteriófagos. Y también infectan parásitos o protozoarios como Giardia. Hay virus de Giardia. Y llegó la biología molecular. Y ahora podemos detectar al bicho detectando su material genético con medio de PCR, que lo vamos a ver a detalle, cierto detalle después. Y otras técnicas, ¿sí? Como el análisis de patrones de restricción, que ya casi no se usan, ahora directamente a secuenciación. Aparecieron las técnicas serológicas, que las vamos a ver más a detalle. Y bueno, pues ahí tenemos un panorama general de la historia de la microbiología, ¿sí? General.